Queremos dar la bienvenida el día de hoy a Maite Izquierdo. Maite es una artista visual chilena especializada en arte textil, licenciada en artes visuales por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su obra se centra en la reutilización de materiales textiles con historia, explorando la relación entre el textil, el cuerpo, la memoria y la fragilidad humana. Ha expuesto en Chile y en el extranjero y ha sido reconocida por obras como El Matadero Textil y Herencia. Queremos destacar también su obra Corambre del año 2022 y les contamos que actualmente se encuentra exponiendo su obra Manto de Reparación en Sala Gajo. Su trabajo combina técnica, sensibilidad y reflexión sobre el humano desde lo textil. Muchas gracias, Maite, por acompañarnos hoy día. Te dejamos ahí el micrófono ya abierto para que puedas iniciar tu presentación. Hola, hola a todos. Estoy muy emocionada de estar acá, muy agradecida. Para mí es un honor tener esta vitrina, esta instancia con todos ustedes. Me llena de mucho, mucho honor, la verdad. Eh, Preparar esta charla en este tiempo ha sido un tesoro porque me ha ayudado de alguna manera a poder percibir, agradecer y sobre todo como cuantificar todos los frutos que ha dado mi exposición actual de Manto de Reparación en Salagasco. Es un proyecto que lleva ya 2 años de ejecución, congregando a muchas personas, son más de 170 personas en Santiago, en distintas comunidades de Santiago. Y bueno, ya esta semana ya empieza a terminar esa muestra y preparar esta charla, reflexionar sobre la creatividad, sobre la inspiración, sobre nada, dando también como digiriendo un poco lo que ha sido todo este tiempo. Me da muchas ganas de poder transmitírselo, de poder comentarles y inspirarlos a aventurarse en esta idea de lo que es la creatividad y el arte. Así que bueno, para partir me encantaría compartirles un pequeño video que de esa manera van a poder tener un poquito más de claridad de lo que les estoy hablando, para los que no han tenido la suerte de visitar aún Sala Gasco, el Manto de Reparación. Así que bueno, aprovéchenlo y vean ahí un poquito para luego seguir conversando. El arte es movimiento, es proceso, es una búsqueda constante en intención. Para mí el arte hoy también es tacto. Y en este proyecto se volvió textil y se volvió textual. Durante 2 años, Manto de Reparación fue un espacio de encuentro. Nos reunimos en talleres con personas diversas para coser, cortar, observar. Prendas con falla o con heridas fueron el punto de partida. No se trataba de arreglarlas, sino de resignificarlas. Antes del hacer observábamos el presente y desde ahí cada persona elegía qué fragmento quería conservar, qué parte de sí misma estaba lista para dejar ir y qué parte estaba dispuesta a entregar. El manto se cosió, se ensambló desde la decisión de vincular. Cada retazo fue unido a otro, no por azar, sino por voluntad. Fue una práctica afectiva y formal, precisa y viva. Lo que hoy se presenta en Sala Gasco es el resultado de esa acción colectiva. Es un cuerpo expandido, hecho de cortes en color. Es una obra que abraza sin ocultar sus cicatrices. Gracias a la cineasta Victoria Jensen, cada fragmento fue registrado con atención. Desde su cámara plasmó el ritmo, el silencio y permitió compartir este proceso y hacerlo obra. Gracias a mis asistentes de taller, Pía Mora y Gabriela Acuña, el manto se hizo cuerpo. Técnica, sensibilidad y oficio se unieron para lograr suspender formalmente este gran textil. Y gracias a Carolina Arévalo, curadora de este proyecto, encontró esta profundidad. Su mirada experta, su intuición y su presencia generosa acompañaron cada etapa del camino.
Manto de reparación no busca respuestas, solo invita a cobijar lo colectivo en algo íntimo. Revela que lo roto no se debe ocultar para sanar, que coser también es traspasar, tocar y amar. Bueno, ahí está un poquito, en resumen, muy resumido lo que ha sido esos 2 años de trabajo. Manto de reparación, como les contaba, terminó siendo un textil de alrededor 15 metros cuadrados, que hoy abraza la Sala Gasco y se expone hacia la calle del centro de Santiago en Santo Domingo, la calle Santo Domingo. Que además es muy bonito lo que pasa porque se ve desde la calle y son calles que además recibe a mucha gente muy creativa, como sabrán, está justo entre la calle Santo Domingo, Rosas, Bandera, 21 de Mayo, que acoge a todos los que son los textileros, las lanas, las ropas usadas. Entonces, este manto sale y se expone y de alguna manera como que invita a los transeúntes del centro de Santiago a dejarse abrazar por ese gran textil. El manto de reparación nace con una idea, con una intención o como una inspiración de querer salir al encuentro con un otro. Les comparto esto porque más allá de que el proyecto en sí ha sido increíble y estoy muy orgullosa de él, me gustaría dejarlos como muy invitados a que en la medida que les voy contando un poco cómo fue todo esto, vayan descubriendo también las distintas metáforas que el mismo proyecto y la misma obra fue enlazando y fue congregando. Eh, este proyecto no es que nació así de la noche a la mañana y lo tenía súper claro, muy por el contrario, partió como con estas ganas de lo que les decía, de salir, de poder transmitir mis propios procesos creativos, mi manera de hacer obra, que me ha ayudado hasta ahora a irme hacia adentro, a poder conocerme más, a poder comprenderme y también poder transitar ciertas vivencias y convertirlas en obra para desde ahí poder sanar. Eh, cuando tuve la exposición Corambre el 2022 en Sala CCU, eso fue hace más de 2 años, esa muestra fue bien importante para mí porque, como les comentaba, expuse muchas obras que eran muy íntimas, bastante personales, que me dio hasta pudor exponerlas. Y fue justo en un minuto, justo se exhibió eso, se abrió al público cuando estábamos como recién saliendo de la pandemia. Y, y creo que fue una de las primeras exposiciones que ya estábamos como un poquito más libres, sin mascarilla, nos podíamos encontrar y de hecho las obras, muchas de esas obras se tocaban y logré tener bastantes conversaciones muy preciosas, muchos conversatorios y esa exposición dio para muchas reflexiones. Y ahí percibí de que claro, a pesar de que ya había terminado la pandemia y que todos como que volvimos un poquito a habitarnos nuevamente en nuestras vidas, habíamos atravesado por duelos bien profundos que por lo menos en esas instancias en torno al arte salían y afloraban conversaciones muy profundas y muy necesarias que me dieron muchas ganas de poder seguirlas y seguir ahondando en ese ir hacia adentro y poder volver a tocarnos, volver a vincularnos. Teníamos ahí como ese duelo que no habíamos traspasado un poquito. Y ahí nace esa idea, bueno, y esa también es como efervescencia que tengo cada vez que termino algo, de querer como volver a empezar, porque hay como ese vértigo también que tenemos los artistas de que un ciclo termina y queremos empezar otro. Eh, y, y bueno, y de ahí se dieron esas ganas y esa como pulsión de querer hacer algo mayor, algo más grande y algo por sobre todo colaborativo y colectivo, como de ir hacia el encuentro con un otro. Y ahí poco a poco fui estableciendo ciertas como intentar como
hacer una metodología de trabajo en donde mi propia manera de hacer obra se pudiera traducir en algo para poder yo compartirlo y poder enseñarlo. Y ahí nace esta idea de lo del manto de reparación, que además justo en ese minuto, como con estas grandes diosidencias que empiezan a ocurrir en los procesos creativos, conocí a la Fundación Banco de Ropa, que es una fundación que le dona, o sea, que se hace responsable de las toneladas del retail, de ropa del retail que no es capaz de vender, y ellos la terminan donando de persona a persona de una manera muy bonita. Y a pesar de que llega ropa totalmente nueva, llega mucha de esa ropa con algún tipo de imperfecciones y que no se puede regalar, porque le rompen un pedazo para poder mandarlo, lo que sea. Y encontré muy interesante trabajar con ropa nueva que nunca había podido, como de alguna manera, cumplir su propia función. Lo encontré muy poderoso esa simbología y ahí es cuando empiezo a hablar de que esta ropa tiene heridas. Ahí despertó en mí esta idea de poder vincular algo mayor con esta cantidad de ropa y poder convocar a más para poder hacer una obra con sentido, un hacer con sentido. Entonces, un poco para describirles qué hacía un poco en estos 20 talleres que se hicieron durante estos 2 años. Cortito, les quiero como ir enumerando un poco los pasos de esta metodología de trabajo, que cada paso tiene un porqué y un para qué, y que se fue dando de manera muy simbólica y muy preciosa en relación a la propia vida para desde ahí poder salir al encuentro con un otro. En primer lugar, armaba estos grupos, cada grupo se fue dando de manera muy orgánica, partí con un grupo muy cercano, de gente muy cercana a mí, y ese grupo después me fue dando a otros grupos, que les contaré. Pero lo interesante de esto es que se llegaba a un lugar en donde había alrededor de 10 personas, en donde no muchas veces se conocían entre ellas, y que de alguna manera ellos se entregaban ese ratito, esa mañana, para poder hacer algo que no tenían mucha idea de a lo que iban. Entonces ya encontraba que era muy bonita esa como gratuidad y esa generosidad de las personas por su tiempo. Y de ahí lo que primero hacíamos era silenciarnos. Los invitaba a tener un minuto de silencio en donde yo como los guiaba de una manera como más de como un mindfulness en tratar de ir integrando el cuerpo, de percibirnos como estábamos sentados, de esta quietud y ir percibiendo nuestras partes del cuerpo, y de ahí nos quedábamos simplemente 5 minutos en silencio. Les cuento esto porque creo que eso fue parte fundamental de poder hacer como esa integración de cada uno de los que estábamos ahí y volcarnos a ese espacio-tiempo desde una perspectiva como totalmente creativa. Era como después de esos 5 minutos en silencio, que a algunos se les hacía eterno, a otros se lo hacía, nada, era exquisito y como que no tenían ningún tema con quedarse en silencio. Para otros decían como, ¿qué es esto tan raro que me hacen quedarme en silencio 5 minutos? Una vez que abríamos los ojos, era como vernos a todos en una dimensión muy especial y muy única. Y ahí lo que partíamos haciendo era como que era entrar en otro ritmo, la verdad, en un ritmo de un cobijo y de una quietud que era muy rica y muy pura también. Entonces ahí lo que primero hacíamos era ir a una mesa donde habían muchas de estas prendas con herida y les pedía que eligieran solo una de ellas, que luego se vincularan a esa prenda, que vieran qué color era, de dónde venía, cuál era su composición y qué tipo de herida tenía esa prenda. Entonces ahí partíamos con el primer como mandato, por así decirlo, en donde yo les pedía que desde esa herida empezaran a cortar la prenda para liberar las partes de su estructura. Con eso, ¿qué es lo que yo quería decir? Era de alguna manera desprender todo lo que era como las partes grandes de la prenda, o sea, la manga, un lado, el otro lado, y ir separando la estructura, que con eso digo que eran todos los cierres, botones, hombreras, cuello, que de alguna manera estructuraba o como encajaba a las partes.
Una vez que empezaban a cortar, esto había como, empezábamos en este ritmo de pulsión y de liberación de lo que era como este acto del con unas tijeras que además eran muy ricas, entonces como que ayudaba harto como a ir como liberando, y poco a poco nos íbamos conociendo, íbamos conversándonos, y este grupo empezaba a hacerse cada vez más cercano. Una vez que terminaban de liberar las partes de su estructura, hacíamos un primer rito que era muy sencillo, muy simple, pero muy precioso y casi mágico, diría yo, que era en donde yo agarraba un simple gancho de ropa y les pedía que se acercaran, se nombraran y dejaran ir esta estructura. Que el que quisiera le pusiera un nombre a esa estructura, que le podía agradecer, pero que era de alguna manera dejar ir algo que ya no querían más. Era algo que de alguna manera los había firmado, los había contenido, quizás hasta los había estrangulado o apretado, y que hoy, en ese minuto, ya no más. Y era tan simple y tan bonito lo que sucedía, que es difícil de describir. Me emociona cada vez que lo recuerdo, porque de verdad que habían instancias en que muchas veces más de alguno se emocionó, eh, y se compartieron cosas muy profundas, muy simbólicamente dichas también, de una manera muy concreta. Y esta idea como de dejar ir y gestualmente tener algo como para poder entregar, hacía que nos liberáramos y que también nos reconociéramos en que todos tenemos cosas que dejar ir para poder trascender y trascendernos. Eh, Formalmente también sucedía algo muy bonito, muy bello plásticamente, porque estas como tripas, por así decirlo, se iban sumando una sobre otra y iban armando estas nuevas vísceras que develaban una cosa muy potente también. Era como una nueva estructura que nos sentíamos todos bastante libres de dejar ir. Eso quedaba aparte, y luego volvíamos a nuestras partes. Volvíamos a lo que habíamos dejado, a lo que habíamos reservado, la parte como, por así decirlo, más luminosa de nuestras prendas, como la carnita, por así decirlo. Y ahí les pedí a todos que reconocieran cuántas partes tenían cada uno, de qué manera fueron compuestas, se extendían en el suelo, entonces podían contarlas, podían visualizarlas, y empezábamos también a darnos cuenta de que yo tenía, por ejemplo, 3 partes y el otro tenía 18 partes porque era una chaqueta y yo era simplemente una polera, da lo mismo. Entonces empezábamos a relacionarnos también como cosas, como seres diferentes con distintas partes. Ahí les pedía de que solamente eligieran una de esas partes y que la nombraran como su centro o su corazón, poniéndoles el sticker con su nombre que llevaban cada uno. Y ese centro y ese corazón lo dejaban reservado, y todas las otras partes se iban doblando una sobre la otra para luego volver a la mesa y hacer el segundo rito, por así llamarlo, que era este acto de entrega, de entregarme y de poder recibir al otro. Entonces, de esa manera, todas estas partes, este montoncito de partes, se iban dando de uno al otro para ir sacando el de arriba y dejándolo junto a mi centro, y de esa manera todos empezábamos a recibir partes de los otros, y se empezaban a equilibrar también la cantidad de partes que cada uno recibía. Era bien lindo también lo que sucedía ahí, como a manera así como de juego, y como que yo le ponía harta tinca en decirles como, pongan harta atención en cómo yo me entrego al otro. Y ahí era bien catete en que se miraran, ojalá, los ojos, y corporalmente se quisieran entregar y luego poder recibir del otro. Como poner mucha atención en la parte corpórea en relación al propio hacer y al propio sentido de lo que estábamos haciendo. De ahí empezábamos a vincular todas las partes que me llegaron, que un poco recibo ese día, desde mi centro, y empiezo a integrar una a una cada parte desde mi centro, empiezo a cogerla de la manera más simple posible. Como comprenderán, acá todas las partes eran distintas, nunca habían cosas rectas porque eran una sisa con un pie, una pierna, entonces
todo parecía como ilógico, como cómo voy a encajar una pierna con un brazo. Pero todo poco a poco iba encajando y ahí el único mandato era elige el camino fácil, que sea algo fluido, que si es algo complicado, por ahí no va. Entonces, lo interesante era ir acogiéndose desde los bordes. Y ahí está otra metáfora también ahí muy bonita, que es como yo quiero asumir este nuevo encuentro y cómo pongo esta intención de ir hacia el otro de la manera más fluida y fácil, también desde los bordes, o sea, sin que nadie esté sobre mí ni yo sobre él, sino que se vayan uniendo estos bordes para poder ir componiendo mi propio manto y todo esto vaya encajando y produciendo este nuevo cuerpo. Eso así terminaba el primer día, en donde cada uno terminaba como desde su centro cogiendo todo el resto, hilvanado, para luego encontrarnos la semana siguiente, el mismo grupo, en el mismo lugar, pero ya volviendo con este conocimiento, con estas ganas, con además entrar al taller con 10 máquinas Overlock, ya la energía era otra. Entonces, el segundo día, en vez de partir con este silencio que les hablaba de la primer encuentro, los hacía, por el contrario, activar el cuerpo y hacer ejercicios corpóreos relacionales como para poder sentirnos y percibirnos de manera más íntegra. Y también están más preparados para poder enfrentarnos a las máquinas Overlock. Muchas de las personas que participaron en el proyecto del manto de reparación nunca se habían acercado siquiera a una máquina, menos a una máquina Overlock. Y entonces había ahí como una energía muy interesante de trabajar y ahí empezaba el caos. Imagínense 10 máquinas de coser, todos juntos cosiendo, gente que nunca había apretado el pedal. Entonces era alucinante para mí verlo, observarlo y sobre todo ver también y hacerles ver a ellos de qué manera se comportaban cuando los hilos se enredaban, cuando no eran capaces de hacer algo y de tener que empezar a pedir ayuda, en fin. Era interesante de observar y de también traducirles eso de qué estaba pasando un poco colectivamente con ese caos, ese caos creativo. Cada uno empezaba a coser su propio manto para luego desde ahí empezar a vincularse uno con el otro, 2 mantos, después 4, después 6, hasta llegar a formar todos un solo manto. Era muy lindo entender y ser testigo de que al final todo encajaba, por muy distinto que sean cada parte o cada color más estridente en distintos como cromatismo. Al final todo encajaba, todo se armonizaba y el taller completo lograba un objetivo que era que desde un principio parecía una pela de cable, la verdad. El taller terminaba y el encuentro terminaba como con un rito final en donde todos compartíamos un poco la propia experiencia, agradeciendo de lo que el manto les había dejado y que un poco qué es lo que ellos habían entregado en esas 2 instancias de taller. Era muy lindo también reconocerse como dónde había estado cada una de sus centros, sacando el nombre cada uno y dejando ir este trabajo para algo mayor, algo más, mucho más colectivo, en que todos sabían de que de alguna manera ese manto yo lo iba a unir junto a otros de los otros talleres que llevaba en ese tiempo. Bueno, todo lo que se vivieron en esos 20 talleres, cada taller fue totalmente único, distinto, cada grupo fue muy diverso, fueron hombres, mujeres, distintas edades, en distintas comunas de Santiago, algunos grupos se conocían, otros no, y todo lo que se formuló, la verdad que para mí fue un aprendizaje de humanidad infinito. Darme cuenta de que una misma metodología, una misma manera de hacer las cosas, lograba tanto un manto totalmente distinto al otro y también vivencias que obviamente son irrepetibles. Este manto se empezó después a unir uno a uno, ahí en el video salía que a posterior
yo lo empecé a unir con mis asistentes de taller y esto empezó a ser grande, 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 inmedible, era un gran chicle que nunca supe cuánto mide, la verdad. Y ha sido precioso poder exponerlo después. Esto ya se expuso después junto con las obras, con otro cuerpo de obra de todo lo que dejó el manto. Y el hecho de inaugurarlo, de exponerlo y de hacer ese goce colectivo, para mí como artista ha sido una felicidad inmensa. O sea, el día de la inauguración, que llegaran todos con sus familias, con regalos, con volver a encontrarnos. Habían personas que no se veían hace 2 años y que esa inauguración fue en verdad una gran fiesta de encuentro precioso y de como una complicidad de lo que vivimos de una manera muy única, que yo creo que es difícil de poder haberlo logrado de otra manera que no haya sido a través del arte. Este proyecto de alguna manera me hace testigo de que el arte es comunicación, tiene la capacidad de congregar y además de reparar. Y lo que vivimos ahí nos forjó y nos hizo cómplices de poder entendernos como seres únicos y que además necesitamos de un otro para poder sobrepasar ciertos dolores. Eh, bueno, solo decirles que el presentar este gran manto también evidencia de alguna manera todo ese transitar, todas estas cicatrices que hablo yo de estos cuerpos que tuvieron heridas y que se reensamblaron y que después se unieron con estas máquinas lo que hacen este símil y esta gran metáfora de lo que es el proceso de la cicatrización. Así como grandes referentes que tengo como de la cerámica kintsugi de los japoneses, en donde ellos eh, honran la cicatriz y cuando una cerámica se quiebra, luego la reconstruyen con oro para que pueda verse y visualizarse y honrarse, ese transitar. Acá el manto de reparación honra también esa cicatriz, la expone hacia la calle y evidencia todas esas uniones como parte de un nuevo cuerpo, una nueva manera también de habitarnos y de cobijarnos. La creatividad para mí es un impulso, es como un constante en que debemos de ser un poquito valientes, creo yo, y arriesgarnos a permitirnos el accidente, la confusión y el proceso. Creo que en los procesos creativos siempre empiezan a abrirse puertas, así como conocí el banco de ropa y conocí a una persona que después me llevó al siguiente grupo y al siguiente y lo que fuera. Estar abiertos a esas posibilidades hace de que toda esa pulsión creativa se empieza a conformar como una obra única y totalmente irrepetible, parte del propio ser. Creo que mientras más personal es lo que se intenta develar, trabajar o cuestionar en el proceso creativo, al exponerlo y al sacarlo de fuera de uno, se hace más universal y puede invitar a más a ir también hacia el propio, hacia lo más personal y interno. El arte yo lo veo como un acto de amor, como un acto de libertad, de poder dejarse transitar y desde ahí sacar lo mejor de sí como una ofrenda hacia el otro. La búsqueda que tenemos los artistas y los seres creativos hacia la belleza, hacia la totalidad, es lo que nos genera ir más allá en los procesos, en las distintas técnicas, en las distintas búsquedas, en cómo yo voy articulando ciertas estrategias para poder hacer algo, así como tocarlo y amasarlo y desde ahí sacarlo. Se hace humano y verdadero en el sentido de que va develando parte de mí. El reparar yo lo siento que también es un acto de belleza y esa traducción de esta metodología de trabajo logró crear esta obra y que
que me siento muy contenta de poder traducírselo y de poder comentárselo y exponerlo sobre todo. Como cierre de lo que les quería comentar, estuve viendo y leyendo a otros artistas de sus propias como visiones de lo que es la creatividad y la inspiración para poder partir estos actos creativos. Y, bueno, y tenía varias citas y al final nada, prefiero contarles un poco lo que yo siento con este acto creativo y este ir hacia el arte. Les decía de que para mí era fundamental poder silenciarse y desde ahí poder salir. Creo que el acto creativo es como una gran inspiración, es tener conciencia y tener la capacidad de percibirnos tanto desde el lugar en donde estoy, el tiempo que estoy viviendo, o sea, hoy 2025, Chile, es entender también los materiales con que tengo disponibles, mis propias capacidades que puedo entregarle también a esa acción y conocerme. Entonces es como una gran inspiración, como cuando uno respira y hace hacia adentro, luego el hacer, el trabajarse, el vincularse, el mirarse, creando, para que luego salga y se convierta en esa ofrenda. Creo que es tan sencillo, pero complejo como eso, que es como el acto de respirar y ser honesto, de estar siempre como muy honesto en quién soy para desde ahí sacar algo. Yo creo que la creatividad no es solo para algunos, todos somos seres creativos, es parte de la humanidad y yo los invito a que todos tengamos esa acción de ir hacia adentro para luego expulsar algo que siempre va a servir para que un otro también se pueda vincular a sí mismo. Así que bueno, espero haber sido inspiradora en nuevas formas de aventurarse a la creatividad y los dejo ahí a que reflexionen, a que vean y a que sigan buscando en este camino que es precioso y que hay tantas posibilidades de que al final son tantas las posibilidades como seres humanos somos. Así que bienvenidos al arte y al mundo de lo creativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite, por tu presentación. Gracias por acompañarnos hoy. Para seguir con nuestro espacio de este ciclo de espiritualidad, les invitamos a que se lleven esto que nos ha traído Maite, estas palabras que nos ha traído a este espacio y podamos ir a compartirlos en grupo. Vamos a ir ahora a un espacio de grupo, a donde nos vamos a encontrar con otros integrantes de este ciclo y que podamos reflexionar sobre estas palabras que nos ha traído Maite a esta sesión. Muchísimas gracias, Maite. Y a todos los invitamos a que puedan aprobar ahí su sala. Katy nos va a mandar a todos a una sala para compartir. Eso, básicamente compartir con lo que nos hemos quedado en este espacio. Ya estamos de regreso. Muchas gracias a todos quienes se mantuvieron en los grupos. Maite, la verdad es que tuvimos más de 100 personas conectadas. Siempre baja un poquito después de los encuentros porque hay personas que no les gusta tanto este espacio o prefieren hacer sus reflexiones en otro espacio, pero hay 90 personas todavía conectadas, Ay, qué más de buena. 90 personas conectadas a la actividad, así es que trae mucho interés. Yo me pasé por casi todos los grupos y debo decir que estaban muy entretenidas las conversaciones. Siempre, no sé si es idea mía
o cada vez se nos hace más breve el tiempo de reflexión en grupo, porque se hace cortito, cortito. Así es que muchas gracias a todos por compartir también en ese espacio. Queremos invitarlos a que podamos plantear nuestras reflexiones o preguntas a Maite en este espacio. Así es que voy a iniciar por una pregunta. Eh, ¿Cómo traducirías, Maite, este encuentro a la evolución espiritual de cada persona? Este coser un manto entre personas únicas que se encuentran a sí mismas para luego encontrarse con otros y generar una gran unión. O sea, va un poco como dirigido a la espiritualidad misma. Yo creo que la espiritualidad es intrínseca a lo que somos, a la humanidad misma. Es algo que lamentablemente se nos olvida a veces, nuestros quehaceres diarios y nuestra cantidad de una cabeza loca que a veces nos invade, deja de lado el corazoncito y la parte espiritual. Eh, esta conexión con esta belleza absoluta que les hablaba. La belleza como algo de una búsqueda de una totalidad mayor de lo que finalmente es este Dios supremo, o como queramos llamarlo, en verdad. Cada uno podrá definirlo como quiera. Para mí es un Dios o una totalidad en que somos parte todos de Él y de eso. Entonces, creo que formularnos como seres en que no somos únicos y que dependemos de otros, que todas las acciones que hagamos va a repercutir siempre en un otro. También es muy valioso darnos cuenta de que si queremos ir hacia algo bello, generar belleza, va a seguir traduciéndose en belleza hacia otro. Y esa unión a través de lo que es el arte, la poesía, no sé, la cocina, el encuentro, la danza, la música, la cerámica, el jardín, hacer lindos encuentros familiares, un lindo florero. O sea, yo creo que la belleza, cualquier cosa bella que tengamos a nuestro alrededor, nos va a dar luces de esa belleza de totalidad absoluta y va a despertar en nosotros esa espiritualidad y esa conexión directa con la divinidad. Entonces, esa es la invitación, yo creo, como a ir más allá siempre, a ser más bellos nosotros, cada uno. Y con esa intención de querer ser más bellos, vamos a conectarnos con algo mayor. No sé si responde un poco esa pregunta, pero es como Sí, infinita. es verdad. Muchísimas gracias, Maite. Si alguien quisiese abrir el micrófono también, está muy disponible para que puedan hacer sus preguntas abiertas. Sí, pueden levantar la mano y plantear sus preguntas. Fernando Alarcón, damos de inmediato el micrófono. Muchas gracias. Yo cuando me llegó la invitación, bueno, perdón, ya, voy a repetir lo que dije en la reunión de delante. Cuando yo primero, preciso, yo estoy llamando de Cerro Navia, aquí una de las comunas más pobres de Chile. Entonces, hay un centro cultural Violeta Parra en la comuna que es el que trata de cultivar el espíritu del alma de los vecinos. Pero cuando yo comencé a escuchar, siempre hay tres frases que me marcaron mucho, o sea, me llamaron la atención y las anoté para que después preguntarle a Maite para que él pudiera explicar. Una era la palabra resignificar, ¿ya? Resignificar, que me da la impresión de que es una intencionalidad que tiene el artista, digamos, dirigido a las personas. El segundo, la palabra manto de reparación, desde el punto de vista ideológico, a mí la reparación me da la impresión de que hay un problema de derechos humanos detrás de eso. Y la tercera cosa que me llama la atención, que era una actividad a la que ella representa solamente para mujeres, que no había hombres, porque
para nosotros es difícil meternos en el tema de la costura porque nuestro mundo es otro, a pesar de que hay mucho sastre, qué sé yo, o costurero, pero no es el mundo normal en el cual uno se desenvuelve. Entonces, yo traté de encontrar, debo decir que traté de encontrar la espiritualidad en eso y no la encontré. No la encontré. Porque mi relación estaba pensando siempre, como adulto, estoy pensando en Dios, en Dios. Es difícil, es como está esperando un poco la salvación antes de morir. Pero también sé que la belleza está en todas partes y muchas veces la dureza de la vida te impide a ti ver la belleza, porque es demasiado duro su vida como para ver belleza en la pobreza, por ejemplo. Entonces dije, voy a plantear esta idea, Maite, así me ayuda ahora a bien vivir. Gracias. Gracias por tu reflexión. Siento que es una reflexión más que pregunta, que me encanta. Bueno, en este proceso participaron hombres y mujeres, tengo que decirlo, y de todas las edades. Y muchos de ellos nunca habían cosido a máquina ni enhebrado una aguja. Entonces eso también fue bonito. Respecto como al tema de cómo vincularlo a la espiritualidad, este proceso, un poco por ahí quieres que lo diga, como qué relación hay de espiritualidad en relación al arte o al proceso mismo del manto. Esa es tu pregunta, ¿verdad? Las dos. Sí, creo Sí, sí, que las dos. sí, creo que la espiritualidad o sea, creo que cada uno es cuerpo, espíritu y alma, o sea, somos cuerpo y espíritu, somos parte de un todo. Nuestras emociones y nuestra espiritualidad y nuestro cuerpo, ojalá esté lo más integrado posible para también poder integrarme a un otro. Creo que el arte es una manera de poder conectarnos con un otro y también, por sobre todo, de conectarme conmigo misma y conmigo mismo. Por eso siento que es espiritual, porque vincula todas las partes del ser, tanto la parte de la razón, de la mente, como también de las emociones y también la parte corporal. Cuando yo les explicaba que, por ejemplo, teníamos que entregar nuestras partes, yo les ponía mucho énfasis en que en verdad nos entregáramos y ocupáramos nuestro cuerpo para poder entregar. Y al mismo tiempo, cuando algo significaba, ellos expresaban sus emociones y a la vez empezábamos a coser cosas y hacer este gran manto de una manera física. Es como ir integrando lo espiritual con lo corpóreo que somos. Y eso creo que Dios de alguna manera nos regala eso siempre, de ser cuerpo y espíritu, y el arte, la belleza, la conexión con un otro, el encuentro con un otro nos da la posibilidad de poder integrarnos como seres humanos. No sé si respondo un poco tu pregunta. Sí, por supuesto que sí, sí. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Fernando, por tu pregunta. Antes de dar la palabra, voy a leer algunos comentarios del chat, que Nora nos comenta que esta charla me recordó un cuento hermoso que se llama La noche de los feos de Benedetti. Tiene mucho que ver con las cicatrices y el kunzagi. Ojalá les guste, dice Nora. Ay, qué lindo. También Laura menciona que le emociona la creatividad. Me emocionó cómo la creatividad de Maite la puso al servicio para el crecimiento de otros, reflexionar y conectarse con lo más íntimo de cada uno y de entender que somos dependientes unos de otros. Mm. Eso nos llega como algunos comentarios en el chat. Vamos a abrir nuevamente el micrófono. Ahí Carmen Valar nos... Ahí, la dejé de silenciar. Abrí el micrófono, Carmen, para que pueda plantear su pregunta. Ya, muchas gracias. Maite, lo mío más que una pregunta es un comentario.
que yo a medida que te escuchaba fui mucho más terrenal que todos ustedes y empecé a pensar que mientras pasa la vida uno guarda una cartita, guarda un papelito, guarda un cuadernito, guarda la ropa, guarda los zapatos, guarda todo lo que puede guardar. Y lo guarda en caja, lo guarda donde puede. Ah, ya no te quedan espacio. Claro, pero no las mira, no las ve. Entonces un día vino una de mis hijas y me dijo, yo tengo un nieto viviendo en Francia, ¿no? Entonces me dijo, mamá, está de cumpleaños Lícaro, tenemos que hacerle un bonito regalo, tú hagámosle un álbum, busquemos fotos. Yo tengo, no te puedo creer, 120 álbumes, ¿ah? Porque estoy de la época de las fotos. Y empezamos a buscar fotos y yo empecé a vivir esa etapa. Al Ícaro guagüita, al Ícaro yendo al colegio, el Ícaro en brazos, el Ícaro cuando lo bautizaron, la Marisol, ¿me entiendes? Empezó eso a tener vida. Mi hija cuando tenían 15 años. Entonces empecé nuevamente a crear y a vivir ese espacio que era tan lindo que yo tenía guardado y olvidado. Entonces lo recreé, o sea, lo resignifiqué, le di un significado. Entonces tuvo un valor, está incorporado al mundo, está incorporado, tiene una nueva realidad. ¿Ah? Yo acabo de estar con una prima, nosotros tenemos mucha edad y tengo una prima bastante enferma con la que me crié y con esto termino, estaba bastante malito. Y el hermano de ella, ¿ah? Que es mi primo, de pronto dijo, le tengo un regalo a mí y a una de mis hijas, y había hecho un cuadro con una foto mía de cuando era niñita, igual a una de mis hijas, otra cuando estaba en la universidad, otra está mi mamá y mi papá, otra estaba yo cuando tenía 17 años y estaba ya haciendo clase, y no me acuerdo de la última. ¿Sabes que era tan emocionante ver cómo mi primo había sido capaz de dar vida a eso que yo ni me acordaba? Y realmente fue algo maravilloso. Y de eso me acordaba, cómo uno puede dar vida y puede resignificar y está siendo creativa y con cosas muy simples. Entonces yo me fui a lo terrenal, pero te agradezco mucho porque me despertó nuevamente, o sea, me volvió a la creatividad. Gracias, Maite. Qué Gracias. lindo lo que comentas, porque un poco también a la pregunta anterior del resignificar, yo lo vinculo como a las metáforas que tiene la vida permanentemente, como todo puede significarnos cosas, todo nos puede traer de alguna manera alguna memoria, algún vínculo, a conectarnos con partes que parecen como dormidas y que estas acciones creativas que pueden ser súper simples, así como, no sé, como les decía, como hacer un lindo florero puede despertarnos cosas que están como, que yo siento que están como por acá y atrás, así, o en los riñones, como esos miedos que están como acumulados en los riñones ahí atrás, eh, que salen y como el hacer, el bordado, bueno, yo soy textilera, yo creo que acá pueden haber muchos textileros, pero todo lo que como que nos vaya conectando como con las manos, con el tacto, hace, que es un poco lo que les decía antes, como esa conexión como con lo corpóreo, nos ayuda a despertar esas como vivencias que son bonitas de volver a traer y de volver a acariciarlas para Y, poder ser mejores hoy. sí, Es como no echar efectivamente. para atrás todos los dolores y todo lo que pasó para atrás, como olvidarlo, que bueno, nuestro país como que tiende, o sea, todos tendemos como a Todos estamos olvidados. no mirar lo feo, no mirar lo que ya pasó, eso que fue hace tanto tiempo. De repente salen esos recuerdos o esas heriditas que han quedado medio sangrantes y volverlas como a abrazar Alarma. y a cobijar en el hacer con un sentido, sin miedo a traerlo de nuevo. Y quizás si tenemos a más la suerte de poder compartir eso que hice con un otro, ahí yo les aseguro que algo pasa. Es como esa conexión que tiene esa obra, ¿ya? Ese objeto que uno crea. Eso es lo bonito de que, y es la invitación a que todos podemos hacer cosas, o sea, desde con papelitos de revistas podemos conectarnos con cosas Sí, de recuerdo o con esas fotos que tú tenías guardadas, con eso, no sé, hacer un cuadro con todos esos recuerdos sí, y ver qué pasa y después se los dejáis a tu nieta y eso conecta, va conectando, ¿no? Y nos va sí, humanizando, ¿cachai? Es como que te afietáis a un otro, sí. muy lindo. Muy lindo. Entonces, Gracias, Maite. es corpóreo, es terrenal, pero es súper espiritual. Súper espiritual, sí.
y además súper comunicativo. Sí, eso. Gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias, Carmen, por su comentario, su reflexión también, por compartir, ¿cierto? Teresa también nos comenta que ella pensaba que por no tener habilidades manuales, esta charla de arte no me sería útil. Sin embargo, la introspección íntima, el compartir colectivamente, el crear con sentido, me inspira a pensar en la comunidad. Así que muchas gracias también, Teresa, por sus Gracias. comentarios. Eliana, vamos a abrir el micrófono también para que nos pueda plantear su pregunta o comentario. Eh, Hola, un millón de gracias. Excelente, pero excelente exposición que me hizo pensar y reflexionar bastante. Pero me gustaría saber un poquito más de ti, Maite. ¿Y cuándo empezó esa conexión que dice lo espiritual con lo corporal, aunque tú eres artista, eres textil y todo eso? ¿Es- ¿Fue de siempre o hubo una conexión en un momento especial? Me gustaría saber más de eso. Esa conexión, digamos. Uy, qué difícil pregunta, porque es como de vida, pero sí, yo creo que hay un antes y un después en mi carrera con una obra que hice que se llama Matadero Textil, que de hecho ahí las chiquillas la nombraban en mi presentación. En mi página web está Matadero Textil. Anterior a esa obra yo tendía a hacer obras muy lindas, así como grandes textiles, muy coloridos, como bien, así como más decorativos, por así decirlo. Y tuve la experiencia de vivir una residencia artística, que quizás no saben mucho lo que es, pero es como, es un espacio donde varios artistas se reúnen por un tiempo limitado y se crea una obra especial para ese lugar. Y yo viví la experiencia de hacer una residencia artística en el barrio Franklin, arriba del Persa, al frente del Matadero Franklin, al frente del mercado Matadero Franklin. Y ahí estuvimos trabajando junto a otras 9 mujeres artistas en un galpón así espantosamente frío y helado, 6 meses. Y exponerme un poco como a ese desafío de hacer una obra en un lugar que en verdad era súper, no era como sacada de contexto totalmente. Pues. Y trabajar con la historia del barrio Franklin, con lo que yo veía del barrio del Matadero mismo. Me vinculé con la historia, había sido una ex fábrica de textil, trabajé en los lugares donde había sido la fábrica de textil Musalem. Me conecté con toda la historia textilera de Chile, que ya obviamente no queda, bueno, en fin, muchas cosas pasaron y además personalmente también ya tenía ganas de como que mi obra tuviera un cierto salto. Y me conecté con toda esa parte del dolor, fíjate, de cómo traducir el dolor en obra. Y fue muy interesante, muy profundo. Salió una obra muy como fuerte, porque no es bella, o sea, no es estéticamente linda, sino que es fuerte, porque son como unas carnes hechas de textiles. Y bueno, y más allá de lo que sucedió en esa residencia con esa obra y todo, entendí que dejarme como habitar en mis propias reflexiones y cuestionamientos de ser mamá, de ser mujer, de ser pareja, de, no sé, de tener ciertas cosas que la vida misma te fue dando y entenderlas y traducirlas en obra, ¿ya? Como en una cosa que fuera salida de mí, muy íntima, muy necesaria, como si fueran como vómitos creativos. Yo sentía que hice como un... ¿cachai? Cuando yo les hablaba como que la inspiración es como esto y después, pero es como, ahí fue como un... y ya, saliera como saliera. Y es interesante poder descubrir de que el arte tiene la capacidad de también ser ese vómito creativo y que ahí los juicios no entran, ¿cachai? Que es súper liberador eso. Y eso se los comparto para que todos sientan esa libertad de poder hacer cualquier cosa y que lo que salga es. Y eso ya es muy poderoso. Más allá de si es que va a estar expuesto en el MoMA o se lo voy a mostrar a mi hija, ¿cachai? No tiene nada que ver eso. Es como esa acción sale de ti. Eso
es lo que yo los invito a que todos lo experimenten, porque no necesitamos ser artistas, ni tener grandes materiales, ni tener un taller no sé cómo, sino que es como ¡buah! Y ese ¡buah! Es súper liberador y es lo que te conecta con algo que es tuyo, nadie más que tuyo, y se hace universal. 1 millón de gracias. Súper, súper motivador. 1 millón de gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Maite. Vamos a ir cerrando este espacio de preguntas, de reflexiones y nos vamos a quedar con las palabras de Jimena, que además de considerar preciosas tus palabras, nos dice que crear desde el sentimiento paso a paso, dejando el temor a la perfección o al no sé de arte o no soy creativo, mirar hacia adentro para inspirarse y crear, compartirlo para crear en lo colectivo. Así que muchísimas gracias, Maite, por tu tiempo, por habernos acompañado en esta cuarta sesión de nuestro ciclo de espiritualidad. La invitación que nos deja es una tremenda invitación a encontrarnos a través del arte con nuestro mundo interior, a través de lo sencillo, de lo simple, de lo cotidiano, ¿no? Y además no solo en forma individual, sino también como nos muestra de que esto también puede ser de forma colectiva. Así es que muchísimas gracias por ello y también a todos quienes nos acompañaron hoy día. No sé si te quieres despedir, algunas palabras finales, Maite, para todos. Nada, corazón muy hinchado, no esperaba que hubieran tantas visitas, tantos comentarios preciosos, un honor. Es maravilloso también, no me deja de sorprender esta forma de comunicarnos que también nos regaló la pandemia, así que hay que también agradecer ese tránsito que tuvimos todos y que ahora nos une más que nunca este diálogo y el salir al encuentro desde la belleza es la gran invitación y me encantó tenerlos a todos por acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite, por tu compañía. Nosotros vamos a ir a tenemos una actividad adicional que siempre intentamos hacerla cerrando nuestras sesiones y es nuestra nube de palabras, donde gracias también a esta tecnología que nos trajo la pandemia, poder utilizarla habitualmente, nos queremos invitar a que puedan escanear este código QR y a través de él se van a encontrar con un Menti, que es esto que estamos viendo acá. El Menti lo que nos ayuda es a que podamos poner en una palabra, ¿con qué nos quedamos hoy? ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos dejó? Quienes no puedan conectarse a través del Menti lo pueden hacer a través a través del WhatsApp, perdón, a través del chat. Así es que no se preocupen si es que no pueden a través del Menti, está el código QR que les dejo para que lo puedan hacer a través del celular. Si es que no pueden hacerlo por este Menti, pueden hacerlo a través de el chat de el Zoom, ¿ya? Ahí aparecen las primeras palabras. Como ves, Maite, muchos se quedan con apertura, divinidad. En grande va apareciendo la palabra que más se repite. Vamos a dejar un minutito para que puedan ahí registrar sus palabras. ¿Sabe? Y voy a mirar también en el chat qué es lo que aparece. Cercanía, emoción, visión interior. Caterina además les dejó también el link en el chat por si es que pudiesen también incorporarse desde ahí. Cercanía y comunicación. Viva el silencio. Reparación también es una palabra. Nuevos sentidos. Arte liberador y empático. Mira, las palabras que más se repiten en nuestro mente es silencio, belleza, reparación y reflexión. Muchas gracias a cada uno por participar en este espacio que nos quedamos con esta nube de palabras que después nos recuerda lo que hemos vivido en cada sesión. Y para cerrar,
los quiero dejar invitados a nuestra próxima sesión, a la quinta sesión de nuestro ciclo, donde vamos a tener a Francisco Gacitúa. Él es escultor chileno. Él nos va a acompañar en nuestra próxima sesión que se va a realizar el 4 de agosto, así es que anótenlo por ahí en el calendario, el 4 de agosto a las 4 de la tarde, como siempre. Y Francisco Gacitúa va a estar conversando con Alejandra Valdés, quien es historiadora especializada en filantropía. Se va a realizar el 4 de agosto a las 16 horas. Entonces, muchísimas gracias a todos, a todas por acompañarnos hoy. Especial agradecimiento a Maite por haber estado con nosotros hoy día y por supuesto al equipo del programa Adulto Mayor, a Catherine, a Marcela, ahí que están ayudando y apoyando a que salga esta sesión lo mejor posible. Les dejamos un abrazo y muchas, muchas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos el 4 de agosto nuevamente. Muchas gracias. Chao, chao.